Humanos, la información la vamos a tener aquí de primera mano. Y al final del programa, en los últimos 2 segmentos, vamos a estar conversando con uno de los oficiales a quien Diosdado Cabello ha acusado de ser parte o cabeza del supuesto golpe de Estado, supuesto golpe que ha llevado hoy a detenciones, la detención del alcalde del municipio Libertador, Antonio Ledesma, que en este momento que estamos haciendo este programa, en este momento que son las 8:10 de la noche en Miami, 8:40 en Venezuela, aún no se sabe a dónde lo llevó el equipo del SEBIN, que más de 150 hombres fuertes armados del SEBIN que allanaron sus oficinas y se lo llevaron. No se sabe en este momento dónde está en el SEBIN. Informantes que tenemos en el SEBIN dicen que no ha llegado ahí. Su esposa, Mitzi Capriles, dice que no se sabe, que no tiene información de a dónde llevaron a su esposo, Antonio Ledesma, que además fue duramente, salvajemente golpeado por los funcionarios del SEBIN. Vamos a arrancar con las imágenes, ahí las tienen ustedes, de cuando llega este equipo del SEBIN a detener. SEBIN es la policía política en Venezuela, para quienes no son venezolanos y están también entre nuestra audiencia el día de hoy. Fíjense ustedes, esas son las cámaras de seguridad del edificio donde funcionan las oficinas de Antonio Ledesma, y ahí empiezan a llegar los efectivos del SEBIN. Por cierto, el director del SEBIN, vamos a pedirle al productor que me averigüe ahora el nombre porque no lo recuerdo, es uno de los hombres de Diosdado Cabello. Llamó la atención que anoche Diosdado Cabello no hizo su programa semanal con El Mazo Dando, y hoy que hubo una cadena encabezada por Nicolás Maduro tampoco estuvo presente. Así que sabemos y nos imaginamos que la mano de Diosdado Cabello está detrás de todas las arbitrariedades cometidas el día de hoy, que comenzaron, hay que decirlo, con una situación complicada en Ramo Verde, que es donde se encuentra, hay varios presos políticos, entre ellos el general Raúl Isaías Baduel, y está Leopoldo López, quien anoche hizo un programa, sabemos que fue grabada la llamada, en CNN, en la que explicó y puso, digamos, retó al gobierno de Nicolás Maduro, y explicó detalladamente en CNN con Fernando del Ricón todas las cosas que ha venido sufriendo como preso político durante el año depresivo que tiene. Por cierto, yo comenté en mi Twitter que solamente una llamada telefónica bastó para demostrar cómo ha madurado y cómo se ha fortalecido Leopoldo López tras las rejas. Con esto no contaba el gobierno. Bueno, los demonios se desataron a partir de este programa que hizo CNN en español. De hecho, fue trending topic el hashtag del programa en varios países del mundo, no solamente en Venezuela. Tenemos en vía telefónica al abogado de Raúl Isaías Baduel, el general Raúl Isaías Baduel, Omar Moratosta, quien estuvo presente durante todo el día de hoy. Es más, creo que todavía se encuentra en la sede de Ramo Verde, de la cárcel de Ramo Verde. Buenas noches, Omar, ¿cómo estás? Hola, Patricia, un saludo a ti y a toda tu audiencia. Omar, por favor, descríbenos ampliamente qué fue lo que ocurrió hoy en Ramo Verde. Bueno, Patricia, lamentablemente la directiva actual de Ramo Verde, igual que los anteriores, se han dedicado a vejar y a humillar a la visita, a las personas que visitan a los oficiales que están detenidos allí y a los suboficiales también, a los miembros de la tropa. Esto ha traído como consecuencia que el día de hoy la gota que derramó el vaso fue que una persona que venía de visita a uno de estos muchachos que está detenido allí, una bebé de meses, le quitaron el pañal y le abrieron las piernas para revisarla, a ver qué llevaba. Esto pues colmó de ira a todos los que estaban allí a la visita, y por supuesto pues los internos, bueno, asumieron una actitud de rebeldía y de reclamo ante esta situación, y bueno, se provocó una suerte de disturbio o motín, pues, vamos a llamarlo de esa manera, dentro del penal, todo lo cual me fue confirmado por la hija del general Baduel, una de sus hijas que estaba allí y que estuvo presente y que bueno, me relató paso a paso ahorita, que fue cuando pudo salir de allí, lo que ocurrió. Los presos, bueno, se amotinaron, empezaron a discutir con los custodios, y bueno, se cerraron hacia la parte interna del penal,
a pesar de que habían personas adentro, niños, mujeres, visitando al resto de las personas en Ramo Verde, bueno, a estos custodios no se les ocurrió otra cosa que disparar gas lacrimógeno dentro del edificio. Se escucharon detonaciones y hubo pues mucho revuelo. Te podrás imaginar unas personas encerradas de la parte de adentro, a donde había mujeres, niños, personas mayores, pues, de todas las edades, y que tú lances una bomba lacrimógena dentro del penal, pues ahí estás asfixiando a todo el mundo que está dentro sin poder salir nadie. Entonces, este son el tipo de cosas que lamentablemente nos hemos ido acostumbrando en Venezuela, que es la violación reiterada de los derechos humanos en todos los ámbitos y en todos los sitios donde hay detenidos. Días atrás yo denuncié lo que está ocurriendo con nuestros estudiantes en La Tumba, en el SEBIN de Plaza Venezuela, y así como esos ejemplos hay muchos. Lamentablemente están ocurriendo todos los días y a veces pareciera que nos estamos acostumbrando, y eso no puede ser. Nosotros tenemos que rechazar este tipo de conductas porque son muy distantes a lo que somos los venezolanos, a lo que nosotros estábamos acostumbrados a vivir. Yo recuerdo en otras épocas, independientemente de cuál fuese el delito o la persona o el sitio de reclusión donde estuviese, se respetaban los derechos humanos. Yo no entiendo cuál es el cacareo que tienen en este gobierno con esto, si ha sido, yo creo que esta es la etapa más oscura de la violación de derechos humanos en Venezuela, Patricia. Bueno, pero es que es algo nazi. Esto parece que viniera de ahí, porque ayer, por cierto, yo recibí información del SEBIN del helicoide, los muchachos que están presos en el helicoide, y parece que los están incluso presionando, les muestran fotos de su familia, Omar, para demostrarles que tienen a la familia ubicada y los tienen amenazados con esto, porque estaban en huelga de hambre y los obligaron a cesar la huelga de hambre diciéndoles que tenían a su familia seguida y para eso se lo demostraron con fotografías, además de los golpes que reciben todos los días, de la comida que está en mal estado. O sea, es un estado realmente terrorista, es un estado de terror frente a los perseguidos políticos. O sea, esto a mí me recuerda a la época nazi. No, totalmente. Y lo que está pasando hoy, que es una suerte de racia completa, porque no solamente se habla del alcalde de Ledesma, sino que habrían otras suertes de órdenes de captura o de allanamiento para capturar a otras personas ligadas a la oposición. Lamentablemente están ocurriendo estas cosas, Patricia, y uno no tiene a dónde recurrir. Días atrás, pues cuando se hicieron las denuncias acerca de las violaciones de derechos humanos, pues el nuevo defensor del pueblo lo que atinó a decir es que, bueno, que él había mandado a unas personas pues para que vieran las condiciones de los muchachos, a ver si le mejoraban las condiciones en La Tumba. Por favor, lo que tienen es que cerrar esa porquería. Cerrar eso. Por favor. Bueno, tú sabes que a mí me llama la atención porque yo conozco a Tarek William Saab desde que él era un abogado o estudiante de Derecho y iba redacción por redacción pidiéndonos a los periodistas que les publicáramos sus denuncias por violaciones a los derechos humanos. Por eso me sorprende todo esto, ¿no? Todos los periodistas de mi época lo conocemos porque defendía casos, además de gente que muy humilde que no podía pagar un abogado, él se dedicaba a eso, sobre todo cuando eran personas que habían sido agredidas o abusadas, que policías, efectivos militares y efectivos policiales habían abusado de su poder con ellas. Y ahí lo recibíamos y se le publicaban sus denuncias y se le ayudaba a saldar estas cosas. Omar, ¿cómo está el general Raúl Isaías Baduel? Porque además ayer vimos a un Leopoldo López fuerte, valiente, además, y yo creo que esto es lo que el gobierno no se esperaba, que estos presos políticos fueran, como decimos los venezolanos, hacia adelante, ¿no? En vez de quedarse contra la pared con estas violaciones a los derechos humanos. Bueno, tú sabes que él, cada vez que se pronuncia o que critica algo del gobierno, es visitado nuevamente con un allanamiento en donde le hacen destrozos y humillaciones en su celda. Él me ha pedido encarecidamente que le diga a todo el mundo que mientras más le hagan eso, más fortalecido él sale. Que mientras más traten de atropellarlo, más fuerte es y más convencido está en que esto tiene que acabar y que esto se va a terminar, porque el mal no puede ser eterno y Venezuela tiene que despertar de lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo es la violación absoluta del Estado de Derecho. Bueno, Omar, y la institucionalidad tiene que regresar al país. Así es, y así va a ser. Gracias, Omar Moratosta, por habernos atendido. Él estaba y está todavía ahí
en persona en la cárcel de Ramo Verde, donde se llevó a cabo este motín desde horas de la mañana. Vamos a ir a un corte, al regreso vamos a conversar con Juan Dirsi porque vamos a tocar el tema de Argentina. Ayer los argentinos salieron a protestar y fue una protesta masiva pidiendo justicia por la muerte del fiscal Nisman. Ayer se cumplió un mes de su fallecimiento y se cumplió un año de la cárcel de Leopoldo López. Y recuerden que al final del programa vamos a presentar la entrevista con uno de los más buscados por Diosdado Cabello. Diosdado, aquí te lo tengo. Vamos a un corte y ya regresamos con Agárrate. Él es el director asociado del Instituto Latinoamericano del Comité Judío Americano. Gracias, Juan, por estar aquí. Un gusto y mucha suerte con este nuevo emprendimiento. Vamos a hablar un poco de lo que pasó ayer en Argentina. ¿Por qué pasó? ¿Por qué pide la gente justicia, Juan? ¿Piden justicia en solidaridad con los judíos que murieron con el caso AMIA o piden justicia porque ven como lo que ocurrió con el fiscal Nisman es definitivamente tiene que ver con el aparato terrorista de estos gobiernos que son prácticamente una franquicia? Vamos a ver primero un paquete de BOA, un trabajo que hizo la Voz de América, nuestros aliados de la Voz de América, sobre las protestas ayer en Argentina. Vamos a verlo. A tan solo meses para dejar el poder, la presidenta Fernández vive la peor crisis político-institucional del kirchnerismo en casi 12 años de gobierno. Tienen una oportunidad de regenerar al país como consecuencia de este monumental escándalo. Al cumplirse el primer mes de la inexplicada muerte del fiscal, los argentinos dentro y fuera de su país siguen exigiendo se haga justicia. No estamos culpando a nadie. Queremos encontrar un culpable. Centenares de personas sortearon la lluvia para participar en Buenos Aires en la llamada Marcha del Silencio, que tuvo además réplicas desde Roma, donde el Papa Francisco saludó con un gesto cómplice a sus coterráneos, e incluso en Miami. Es de alguna manera un sacrificio que esperamos que tenga consecuencias positivas para el pueblo argentino. La muerte del fiscal sigue generando una gran indignación internacional. Para el mundo somos una vergüenza. Un sentimiento creciente, sobre todo porque la justicia ni siquiera ha determinado si el fiscal fue asesinado, se suicidó o lo indujeron a suicidarse. La búsqueda de la justicia es algo permanente. El kirchnerismo cuestionó esta movilización convocada por fiscales amigos del fallecido Nisman, manifestación considerada por algunos dentro del gobierno argentino como un intento de golpe de Estado. Que quieren que unos estén subordinados y los otros mandarnos, y se enfrentan con gobiernos como este que no permiten que nadie le marque la cancha. Esta crisis argentina ha traspasado sus fronteras. La posibilidad de denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La credibilidad de la mandataria Fernández está en entredicho, ya que la muerte de Nisman ocurre horas antes de que éste la acuse en el Congreso de tener un complot con el gobierno iraní de proteger además a funcionarios de ese gobierno implicados en el ataque a la AMIA judía en 1994. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América. Yo espero que los televidentes, por el poco tiempo que tenemos, sepan lo que pasó con AMIA, ¿no? Este crimen tan doloroso que se cometió contra la comunidad judía en Argentina y que trajo todo esto. Pero en el punto en que estamos, el tema es Irán. El tema es si es casualidad, Juan Dirsi, que esta señora presidenta de Argentina esté protegiendo a quienes cometieron este crimen y que son iraníes. Mira, Patricia, el hecho central aquí es que luego de 20 años del atentado de la AMIA no hay una persona que haya sido culpable o encontrada culpable o que esté encarcelada por el atentado, el peor atentado cometido en la historia de la República Argentina, donde hubo 85 muertos. El tema AMIA y el caso AMIA fue manipulado por todos los gobiernos argentinos, los que están ahora y los que estuvieron antes. Los que estaban en el gobierno, los que eran oposición y después llegaron al gobierno. Con lo cual... ¿Por qué? Porque todos tenían que sacarle un rédito político al tema AMIA. Cuando servía, se acusaba al gobierno de turno de no haber avanzado la investigación y cuando se estaba en el gobierno no se avanzaba la investigación y no quedaba para por qué. Ahora, hay que reconocer que el gobierno de Néstor Kirchner es el único que avanza la investigación cuando el fiscal Nisman toma esta investigación que había estado corrompida, manipulada, se habían creado pistas falsas y luego de unos años el fiscal Nisman toma la investigación, rearma ese rompecabezas. Hay que reconocer que el fiscal Nisman, el único caso al que había sido asignado el caso AMIA,
es tan complejo el caso AMIA que toda la dedicación era exclusiva hasta este caso. El fiscal Nisman rearma este rompecabezas y consigue establecer claramente la culpabilidad de los más altos dirigentes iraníes, como tú mencionabas, en la ejecución y planificación del atentado. En ese momento, el gobierno del presidente Kirchner respalda las investigaciones de la justicia argentina, va reiteradamente a Naciones Unidas a pedir a Irán cooperación y le pide a Interpol la captura internacional de los iraníes implicados, entre ellos el expresidente, un exministro de Defensa, implicados en la planificación del atentado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con el tiempo, el gobierno argentino cambia su posición y de repente... ¿Estamos hablando de qué tiempo, Juan? Estamos hablando ahora del 2013, de repente sin ningún tipo de preparación y cuando había sido desmentido públicamente, el gobierno de Cristina Kirchner, que ya estaba en el poder, firma un memorándum de entendimiento con Irán donde se establece, entre otras cosas, que se va a crear una comisión de la verdad para investigar el atentado y que el gobierno iraní va a ser parte de esta comisión. Algo absurdo, porque es involucrar como jueces a una de las partes sospechosas en el atentado. Este memorándum genera una conmoción en la Argentina, porque realmente es, desde el punto de vista jurídico, un mamarracho y realmente no tiene sentido. O sea, tú te estás sentando a negociar con el que es el culpable o por lo menos sospechado de culpabilidad. Lo que hay que hacer es exigir... ¿Pero qué hay detrás de eso? Entonces, ¿qué es lo que el fiscal Nisman no entendía y la gente no entendía? ¿Por qué este cambio brusco de política del gobierno argentino? De salir a pedir la captura del gobierno iraní, a sentarse, invitarlos a ser parte de la investigación. Y el fiscal Nisman empieza a trabajar y trata de poner juntas las pruebas y las ideas, qué es lo que lleva a este cambio radical en la postura del gobierno argentino. ¿Qué es lo que pasa hace un mes? En poquito más de un mes, el fiscal Nisman hace un anuncio donde dice: tengo pruebas para demostrar el motivo de este cambio en la política de gobierno y tiene que ver con un interés del gobierno argentino de acercarse a Irán, con lo cual cree que tiene los elementos para culpar a la presidenta del país. O sea, algo inaudito que no habíamos visto en la historia democrática de Argentina, a la presidenta del país, al canciller, a otros funcionarios del gobierno, de haber sido cómplices de un plan de encubrimiento para quitar la responsabilidad de Irán y avanzar en este memorándum. La conmoción en Argentina es Estamos hablando terrible. de complicidad en terrorismo. En el peor atentado en la historia del país. O sea, creo que un crimen de odio terrible. Excede las posibilidades de entenderlo, que la presidenta del país está siendo acusada por un fiscal de la nación de ser cómplice en encubrir el peor atentado terrorista de la República Argentina, con el cual se había comprometido personalmente a esclarecerlo. A los días y el mismo día en que el fiscal iba a declarar ante Congreso, aparece muerto. La conmoción en Argentina terrible. Si había una persona que el gobierno tenía que garantizar la integridad física, era el fiscal. Era el fiscal Nisman. Lo peor de esto, Patricia, es que a un mes de la muerte del fiscal Nisman no hay sospechosos, hay cientos de hipótesis. Nuevamente este caso es manipulado por todos, por gobierno y por oposición. Hasta a nivel criminalístico, o sea, hasta la forma como se levantó el Mira, lo que están surgiendo ahora son testigos que dicen sobre la manipulación de pruebas que hubo en el momento del hecho, sobre la falta de profesionalismo en cual se manejó todo este proceso. La ex esposa del fiscal Nisman, que es juez de la nación, que sale muy claramente como parte querellante, con mucha preocupación de cómo se está manejando esta investigación, y la marcha realizada ayer, muy sabiamente convocada como marcha del silencio. Y hay que entender... Muy exitosa, ahí tenemos algunas imágenes, vamos a ver si ponemos algunas imágenes de la marcha de ayer. Según los cálculos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, se calcula que 450.000 personas marcharon solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, porque no fue solamente en Buenos Aires. Exactamente, esto es un excelente dato. Fue en varios puntos del país y del exterior, en Miami, en Washington, en Londres, en Madrid, frente a la Embajada de Estados Unidos de Argentina. La pregunta que te hacía al inicio, Juan, es si es una marcha para pedir justicia, es en solidaridad con el pueblo judío, con la comunidad. ¿Esta marcha qué significó para los argentinos? Yo creo que es mucho más allá del caso AMIA y del tema puntual del pueblo judío. Primero porque dentro de las 85 muertes de asesinados en el atentado a la AMIA había judíos y no judíos, argentinos y no argentinos, con lo cual excede el tema de la comunidad judía. Pero la convocatoria de ayer, lo interesante, Patricia, es que sale de fiscales de la nación, que están... ¿Sale de la justicia? Sale de la justicia donde dice, cuidado, acá estamos
pasando una línea roja que tiene que ver con la independencia del Poder Judicial y la posibilidad de que un fiscal de la Nación denuncie a la presidenta y a los miembros del gobierno y la posibilidad de llevar la investigación a término. Si el fiscal, como miembro de la justicia, es asesinado o es liquidado por hacer el trabajo, uno de los trabajos más importantes que quizás una persona en la justicia tiene, entonces se desmorona todo el sistema. Juan, para terminar, ¿se da cuenta la comunidad internacional de lo peligroso que es que estos gobiernos estén aliados con Irán? Porque no son alianzas económicas, ni siquiera religiosas, son alianzas para ejecutar terrorismo a nivel mundial, para las bombas atómicas, para la elaboración simplemente para no hacer la paz, sino la guerra. ¿Se da cuenta la comunidad internacional de que Venezuela está en esto, de que Argentina está en esto? Déjame agregarte algo. El gobierno del genocida de Assad en Siria, que ha asesinado a más de 150.000 personas, está ahí porque el gobierno iraní le financia y le entrega armamento. Hezbollah, una organización terrorista que controla el Líbano, está ahí porque Irán le suministra armamento. El nuevo grupo terrorista que acaba de desplazar al presidente de Yemen está ahí porque lo financia Irán. Hace unos días se encontró a un miembro de la embajada iraní en Montevideo, estamos hablando nuevamente en América Latina, sí, que había estado implicado o sospechado de la colocación de una bomba en la embajada de Israel en Montevideo. El peligro es muy grande. Yo creo que todavía no nos estamos dando cuenta. Creo que no nos estamos dando cuenta. Porque creemos que esto pasa lejos, ¿sabes? Porque pasa lejos, porque no lo vemos y porque hay un afán de generar un acuerdo con Irán por las armas nucleares, que la comunidad internacional, pero no nos olvidemos, porque en el año 39, cuando el mundo estaba frente a Hitler, cometió el mismo error, tratar de apaciguarlo, tratar de no enfurecerlo para que llegara a un acuerdo. Este afán de sentarse a hacer la paz con los malos, que no les gusta la paz y no les conviene la paz. Es que aquí es muy claro, el que está en falta es Irán, que no ha permitido a la comunidad internacional que salga a investigar su proceso de plan, su proceso de armas nucleares, que como dice, si es pacífico, ábrelo y permite la inspección. Claro, exactamente. Y si no, es porque hay algo que está ahora hacia el mundo. Gracias, Juan. Gracias por estar aquí. Juan gusto. Dirsi. Y bueno, espero que no sea el último programa que nos acompaña. Vamos a ver un corte al regreso. Vamos a hablar con uno de los más buscados por el gobierno venezolano. Se trata del teniente Eduardo Figueroa. Al regreso vamos a conversar con él y que nos cuente la verdad sobre el supuesto golpe de Estado en Venezuela. Ya regresamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Hoy en Venezuela se desataron los demonios. Está Antonio Ledesma ilegalmente preso porque hasta ahora no se sabe dónde está. Lo golpearon fuertemente, salvajemente. No ha llegado a ningún si lo capturó el SEBIN, deben llevarlo a la sede del SEBIN. No ha llegado a ninguna de las sedes del SEBIN, que es la policía política en Venezuela. Estamos pendientes de eso. Su esposa, Mitzi Capriles, ha dicho que no sabe nada de Antonio Ledesma. Diosdado Cabello fue el que armó todo esto. Diosdado Cabello, el jueves pasado, estamos cumpliendo hoy una semana, hizo un programa especial que no era su día de programa, para hablar del supuesto golpe de Estado que había sido desenmascarado supuestamente por el gobierno. Al día siguiente nosotros hicimos un programa aquí en Agárrate donde desmontamos esas mentiras de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello ayer, que era día de hacer con el mazo dando, no apareció en su programa. Hoy hubo una cadena en la que suele aparecer, porque siempre suele acompañar a Nicolás Maduro. Diosdado Cabello no estuvo en la cadena y está desaparecido. Sabemos que el director del SEBIN, que fue el que ordenó el arresto y armó el operativo, es de los hombres de Diosdado Cabello. Por cierto, que aquí me mandaron el nombre para auxiliarme porque no lo conocía, pero es uno de los militares que le obedece a Diosdado Cabello. Hay un oficial retirado de la Fuerza Aérea que es uno de los nombrados, de los mencionados, de los señalados por Diosdado Cabello como parte de ser parte de este supuesto golpe de Estado, pero además parte importante porque iba a ser uno de los que volaría los supuestos tucanos. Vamos a oír el sonido, vamos a ver la imagen, el video, donde Diosdado Cabello nombra al teniente de la aviación retirado, Eduardo Figueroa Marchena. Vamos a ver el video. Primer teniente Figueroa Marchena, Eduardo José, piloto de Tucano. Eduardo José
Figueroa Marchena, piloto de Tucano, está con nosotros aquí vía Skype, con nosotros en Agárrate. Diosdado no lo ha podido localizar, nosotros sí lo localizamos. Buenas noches, teniente, ¿cómo está? Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Bueno, lo primero que le voy a pedir, teniente, y vamos a tutearnos porque además nos conocemos, que me muestre una identificación con su nombre para que después no vengan las manipulaciones de que usted no es quien dice que es, etcétera. Por favor, si tiene a mano su cédula de identidad o su pasaporte. Veo que es su pasaporte, ¿no? Te voy a mostrar el pasaporte, Patricia. Ok. Ponlo cerca, aléjalo un poquito más, por favor, para que se vea tu nombre. Me imagino que se ve bien ahí. Díganme si se ve bien en pantalla. Ahí está su nombre, su número de cédula, su pasaporte venezolano. Ese es Eduardo José Figueroa Marchena, uno de los nombrados por Diosdado Cabello. Eduardo, ¿estás activo dentro de la Fuerza Armada o estás retirado? Patricia, la mentira es huérfana y tiene patas cortas. Voy para 5 años de retirado de la Fuerza Aérea. Entre otras cosas, a mí no me permitieron culminar mi curso de vuelo porque pues siempre he emitido opiniones lógicas en cuanto a este desbarajuste, a esta locura que se vive tanto dentro de la Fuerza Armada como socialmente. No me capacité, no soy piloto de Tucano, me estaba entrenando como piloto de transporte y apenas pude alcanzar 60 horas de vuelo. ¿Cuál es la diferencia, discúlpame, cuál es la diferencia entre un piloto de transporte y un piloto de Tucano? El entrenamiento es totalmente distinto. El entrenamiento avanzado para ser piloto de combate se hace en aviones Tucano. Yo ni siquiera me acerqué a ese avión. Además, antes de acercarse a un avión, uno debe hacer una escuela en tierra, debe hacer un curso. Yo ni siquiera hice el curso de ese avión. Es algo totalmente descabellado. Mi entrenamiento fue básico en un avión pequeño, de entrenamiento básico, y luego me fui a un grupo aéreo de transporte a empezar mi entrenamiento como piloto de transporte. Cosas totalmente o diametralmente diferentes. Eduardo, si tú te montas a pilotear un Tucano, ¿es posible, pase lo mismo que si me monto yo a pilotearlo, que se caiga el avión? Me imagino yo, ¿no? Yo creo que es muy probable que ni siquiera pueda caerse porque no lo voy a poder despegar, además de que yo tengo 5 años que no toco un avión. Muchos de los pilotos que se retiran, porque actualmente la Fuerza Aérea está totalmente desolada, porque ya los oficiales no soportan este fanatismo ridículo, este fanatismo histérico, los oficiales pilotos se retiran y se desempeñan como pilotos civiles, ya que tienen la experiencia. Yo ni siquiera, cuando me retiré, quise volar digamos, en el ámbito civil. Es decir, que yo tengo 5 años totalmente despegado de lo que es la actividad aeronáutica. Por cierto, hay un caso, no sé si podemos sobreponer la imagen, de Luis Lugo Calderón, piloto de la Fuerza Aérea, que fue arrestado en esta oportunidad, en este supuesto desmantelamiento de golpe de Estado, que ya había pedido la baja. Estaba haciendo precisamente lo que tú dices, estaba en la aviación civil, le habían dado de baja en enero y lo capturan ahora. Ahí tienen ustedes la imagen de este muchacho que, por cierto, escribió unas palabras muy bonitas el día que se fue de baja. Escribió: dicen que todo final es el preludio inevitable de un inicio. Hoy oficialmente guindo la braga que me enseñó a volar e inicio una carrera en la aviación civil. El sentir agridulce de esta realidad es inevitable porque dejo a la institución de la que me enamoré. Este joven está preso en este momento, Luis Lugo Calderón, teniente de la Fuerza Aérea retirado. ¿Tú conoces a este joven Luis Lugo Calderón, que es uno de los que está preso? Claro que lo conozco, excelente amigo mío, estudiamos en el Liceo Militar juntos, tenemos amistad no solamente de la Escuela de Aviación, sino fuera de las paredes de la Escuela de Aviación. Teniente que tampoco voló Tucano, teniente que ni siquiera culminó su curso de vuelo. Y a diferencia de lo que dice Nicolás Maduro, que él dice que él fue magnánimo, una palabra que parece bien ridícula, sobre todo en alguien tan enteco como el presidente. Él no fue magnánimo, a ese teniente lo llevaron a una investigación, como son extremadamente torpes haciendo investigación y tienen que fabricar historias, tienen que obligar a personas o sobornar a personas para que firmen declaraciones. El teniente a los 2 días salió absuelto. En enero se va de baja. ¿Eso fue cuándo? Porque vamos a organizar un poco esto, Eduardo, porque tenemos que recordar que en marzo del año pasado también hubo un desmantelamiento de golpe de Estado y los implicados eran los mismos de ahora. Es decir, si estaban antes y están ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que fue cuando denunciamos a Julio Borges porque había develado que estos jóvenes iban a hacer un pronunciamiento.
¿Son los mismos de marzo del año pasado, son los mismos que están ahora, mencionados? Patricia, la realidad es que Nicolás Maduro ya lleva anunciando 16 golpes de Estado. Lo único que le quedó, ya perdió totalmente lo que es la solvencia de credibilidad, la solvencia moral, la solvencia política internacional. Entonces ellos lo que les tocó hacer una merengada de todos los golpes que ellos se han inventado. Y pues ellos tienen un manual ya bien envejecido y bien gastado, donde ellos les toca crearse un enemigo único. Y ese enemigo único, en ese saco meten a todas las personas que ellos tienen o que han identificado que no están de acuerdo con ellos. Por eso hacen relaciones totalmente ilógicas, desvarían, hacen cosas, crean escenarios, crean enemigos, y por supuesto ellos los hacen ver como si todo fuera parte de una misma organización. Vamos a ver parte del video de Diosdado Cabello donde acusa a Antonio Ledesma, y una semana después Antonio Ledesma es apresado por este comando del SEBIN. Vamos a ver el video. Foto, una alusiva al señor Antonio Ledesma en una computadora. Una de las computadoras incautadas, según Diosdado Cabello, tenía una foto de Antonio Ledesma, lo cual es un crimen. ¿Tú conoces a Antonio Ledesma? ¿Te has reunido con él? ¿Has hablado con él? No lo conozco, sería un honor conocerlo. Leo sus artículos, es un luchador, una persona que tiene una hoja de vida política en el país, y definitivamente es un luchador. No tengo el honor de conocerlo, pero tengo la esperanza de que pronto, cuando salga de la cárcel, lo veré y lo conoceré. Por cierto, estamos esperando el pronunciamiento de Acción Democrática, partido en el que creció políticamente Antonio Ledesma, que no he visto hasta ahora que se haya pronunciado. Vamos a ver otra parte del video, el número 8, donde Jorge Rodríguez menciona a un general, y me vas a hablar del general. Vamos a ver el video. Este señor general Hernández, del que el presidente mencionó, que ha declarado, además de que todas las pruebas señalan su involucramiento. ¿El general Hernández lo conoces? Sí, yo conozco al general Hernández, claro que sí. ¿Quién es ese? Cuéntame del general Hernández. ¿Estabas conspirando con el general Hernández para tumbar el gobierno? Mira, de acuerdo a ellos, todo el mundo conspira para tumbar el gobierno, y lo irrisorio de esto es que ellos se van a caer solos. Obviamente la Fuerza Aérea es muy pequeña. Yo conozco al general Hernández, tuve contacto con el general Hernández. Ellos lo apresaron el año pasado, tuvieron que obligar y sobornar a 4 oficiales para que hicieran declaraciones falsas para poder retener a todos estos militares y civiles que desde el año pasado están detenidos. Tenemos a tenientes en Bolivia, tenemos a oficiales en Ecuador, tenemos a comandantes que se fueron de baja y también están en embajadas, en agregadurías, y pues de acuerdo a las declaraciones de ellos fue que se armó este monstruo que ellos hicieron mediático, porque con la verdad, y si se van a los hechos, no pueden retener a nadie. Bueno, Eduardo, te voy a pedir que te quedes ahí en el Skype porque tenemos que hacer un corte, y al regreso vamos a seguir, simplemente que me respondan las acusaciones, que son muchas y en las que tú apareces señalado. Este es uno de los más buscados por el gobierno de Hugo Chávez, específicamente, perdón, de Nicolás Maduro, que es lo mismo, y específicamente por Diosdado Cabello, que está encabezando esta represión del día de hoy. Ya regresamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estamos conversando con el teniente de la Fuerza Aérea en situación de retiro, Eduardo José Figueroa Marchena. Él es uno de los más buscados por el gobierno de Nicolás Maduro y ha sido mencionado como parte de este golpe que tienen una semana supuestamente desmantelando. Eduardo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, Patricia. Ok, vamos a ver otro video, el video donde Jorge Rodríguez menciona a Julio Borges como parte de esta conspiración. Él menciona al diputado Julio Borges como la persona que escogió estos objetivos tácticos. ¿Tú conoces a Julio Borges, Eduardo?
no lo conozco, Patricia. Julio Borges fue señalado por mí, por información que tengo de la fuente militar, que es mi fuente, la fuente que he trabajado durante más de 30 años, de haber hablado de unas reuniones que se estaban haciendo en las que se discutía la situación del país entre militares. ¿Tú conoces algo acerca de esto? Mira, yo tengo conocimiento de que efectivamente Julio Borges asistió a reuniones militares o a reuniones con militares. Obviamente no se habló de elementos tácticos de bombardeo, dificulto que ese señor sepa algo de eso. De hecho, dificulto que los militares sepan de eso, porque ahora las cátedras son Hugo Chávez frías y todas estas cosas, este fanatismo y esta euforia que tienen que obligar, y se dejó de un lado lo que es la táctica militar, para lo cual se forma el militar. En estas reuniones, de acuerdo a lo que también tengo entendido, de acuerdo a lo que es mi conocimiento, el señor Julio Borges lo que hizo fue negociar, lo que hizo fue retardar acciones de pronunciamientos, y ojo, de pronunciamientos, de palabras, de ideas, porque así como permiten que el militar ahora demuestre el fanatismo y jadee por una revolución o por un pseudo sistema, también se debería permitir, o también se tiene que permitir, que el militar opine de las cosas que no están ocurriendo, de las cosas que no ocurren, enmarcadas en lo que es la Constitución. Porque además, digo yo, en el manejo de información que tengo, yo creo que un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado sería como un suicidio, ¿no? Dado como están conformadas las cosas en Venezuela en este momento. Como están conformadas las cosas en Venezuela actualmente, fabricar o crear un golpe de Estado sería como suicidarse por miedo a la muerte. Sería algo bien paradójico, y algo que primero no va a ocurrir, y segundo, no le conviene al país. Nosotros lo que estamos buscando, o las ideas que se expresan, las ideas que expresaron los militares detenidos el año pasado, las ideas que expresaron estos jóvenes, 6 jóvenes de menos de 30 años detenidos, es por expresar ideas. Aquí nadie está hablando de un golpe, nadie está hablando de violencia. Patricia, a mí en el 2006, a mí me dio clase Diosdado Cabello en la Academia Militar. Yo era alférez de la aviación y él me dio clases. Y él detalló lo que fue el golpe de Estado. Él detalló cómo él sacó una camioneta llena de armamento de Fuerte Tiuna. Él lo decía orgulloso y decía que se sentía nervioso cuando estaba por Caracas repartiendo lo que era el armamento. Ahora, ese señor me va a señalar a mí o a un grupo de personas, a un grupo de jóvenes que valen, o él quizás no valga una libra de lo que valen esos jóvenes detenidos. Él va a querer hacer ver que las personas, que nosotros somos los violentos, o que hay violencia, o que hay planes de desestabilizar. ¿Cuántas personas habrán muerto en el golpe de Estado por la camioneta de armamento que él me dijo en la clase orgulloso que sacó de Fuerte Tiuna? Bueno, estará en los barrios recorriendo y matando personas inocentes. Te voy a contar algo que es verdad. Él es muy valiente para algunas cosas, pero en este momento, ahora, en la actualidad, es que Diosdado Cabello está aprendiendo a disparar y está cogiendo clases de tiro solo en Fuerte Tiuna, va solo al polígono de tiro, lo están enseñando a disparar porque ahora tiene miedo y dice que ahora sí necesita disparar. Por cierto, distinto a su hermano José David, que sí es un tipo realmente que dentro de la Fuerza Armada es considerado como valiente, pero Diosdado no. Vamos a ver un video de Jorge Rodríguez señalando a María Corina, de Diosdado señalando a María Corina Machado. Por cierto, el número 14, que es cuando Diosdado menciona a María Corina Machado, que por cierto dicen que también tiene una solicitud de detención y que están localizándola. El comentario de la diputada María Machado fue que había que salir del gobierno lo más pronto posible. ¿Conoces a María Corina Machado, Eduardo? No tengo el honor de conocer a esa dama, pero estoy seguro que en algún momento estrecharemos las manos. ¿Nunca has tenido contacto con ella? ¿Ustedes no han tenido contacto en ningún momento? Yo no he tenido contacto con ningún político en Venezuela, Patricia. No conozco a esas personas. Vamos a ver el video número 20, donde Diosdado dice cómo iba a ser el golpe de Estado que ustedes iban a ejecutar. Vamos a verlo. Dentro de lo que hemos detectado, ellos iban a levantar aviones y los iban a artillar con toda la intención de dispararle a nuestro pueblo. Pudiera haber sido, mire, por eso es que esta lluvia de hoy, lo mejor es lo que pasa. Lo mejor es lo que pasa, Julia.
Churio, ¿qué hubiese pasado si nosotros estamos en el desfile y levantar un avión y en su locura se le hubiese ocurrido disparar donde estaba esa cantidad de gente? ¿Estos eran los planes, Eduardo? Patricia, obviamente no eran los planes. La verdad, de una verdad se pueden sacar 1000 verdades, de una mentira no se puede sacar una sola mentira o una sola verdad. Hay una situación que a lo mejor las personas no se han dado cuenta. En su alocución, el presidente Nicolás Maduro, cuando hace el anuncio del golpe de Estado, él habla de un avión venezolano. Me imagino que luego, torpemente, como él acostumbra, se dio cuenta de que los aviones no están operativos. No hay aviones tucanos en Venezuela que puedan volar. Me imagino que se dio cuenta de su torpeza y luego le tocó a Diosdado Cabello corregir y decir que el avión iba a despegar de un país extranjero. Diosdado Cabello, un tucano no puede despegar de otro país o no tiene la autonomía para llegar a Caracas. Además de eso, artillar un avión es muy difícil. Para eso hay personas encargadas, para eso en la Fuerza Aérea se capacitan a los suboficiales o a los oficiales técnicos actualmente para que sean armeros. Un piloto no sabe cómo armar un avión. Además de que no se tiene esa capacidad. Los aviones que sí tienen autonomía para pasar de un país a otro son los del narcotráfico, y él tiene conocimiento de eso. Él sí sabe de eso. Se me está acabando el tiempo, lamentablemente, Eduardo, pero quiero que me hables rapidito del comunicado, del pronunciamiento de ustedes, que yo publiqué el contenido. En estos días hubo gente que no creía que ese era el contenido, porque ¿cuál era la fuente? ¿Tú sabes cuál fue el contenido que yo publiqué? ¿Ese es el contenido del comunicado, del pronunciamiento, o hay otro? Patricia, ese es y debe ser el contenido del comunicado. Ahí no dice nada que sea diferente a lo que todos los militares pronuncian a diario. Ahí no se dice nada que sea diferente a lo que en la calle se escucha. Ese es el sentir de unos jóvenes que no tienen relación con nadie. Diosdado Cabello dice, son tenientes y de unos tenientes no puede salir esto. Claro que puede salir, porque son jóvenes que están defendiéndose con ideas y con razón ante un régimen de garrotes que no tiene nada en la mano. ¿Estás en Venezuela o fuera de Venezuela? Yo estoy fuera de Venezuela desde hace un año, Patricia. Ellos dicen que yo huí actualmente. Yo estoy de Venezuela, estoy fuera de Venezuela desde hace un año y solicito respeto para los países amigos, para los países hermanos. Solicito respeto porque es necesario que nos empecemos a respetar. Ya Venezuela va vía a cambios y nosotros tenemos que recuperar el papel y el nombre que tuvimos en otrora en el continente. Muchísimas gracias, Teniente Eduardo Figueroa. Gracias por haber aceptado esta entrevista, que sé que es complicado para ti en tu situación. Bueno, yo me despido y muchísimas gracias a todos. Ya escucharon ustedes y lo vieron. Este es uno de los más buscados por el gobierno venezolano, este joven que ustedes acaban de ver.